Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el video número 8 del módulo de neumonología y vamos a hablar en este video de las neumonías. Hay muchas neumonías, es un poquito largo el video, pero tratamos de cubrir todos los aspectos que se pueden. Recuerden siempre que todo lo que es tratamientos, sobre todo tratamientos en cuanto a la elección de los antibióticos y las dosis, son bastante flexibles por lo que refiere a las guías que hay de tratamiento con respecto a las neumonías y los protocolos que cada lugar sigue, en cada sanatorio, cada hospital, cada médico en sus consultorios particulares tiene su propia manera de tratar las neumonías. Bien, otra de las consideraciones que también hay que recordar es que no es lo mismo un paciente mayor de 65 años que un paciente adulto joven o que un paciente pediátrico o una mujer embarazada, ya que no siempre se pueden dar los mismos antibióticos en todos los pacientes. Lo mismo para las neumonías de la comunidad versus las neumonías intrahospitalarias. Vamos a ver un poquito qué es la neumonía. La neumonía es una infección del parénquima pulmonar, es decir, los alvéolos los vamos a tener congestionados, infectados, y puede afectar a todas las personas, pero por lo general los extremos de la vida son más lábiles a contraer neumonía, los niños y los ancianos. Las causas pueden ser gérmenes típicos o gérmenes atípicos. Dentro de los gérmenes típicos tenemos el neumococo, que es el típico germen de la neumonía adquirida en la comunidad, y otras bacterias como el Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y Staphylococcus, pero principalmente neumococo. Bien, los gérmenes atípicos incluyen todo tipo de bacterias que no sean estas que nombramos recién, sobre todo las intrahospitalarias, que son bastante graves, todo tipo de virus. Ahora vemos mucho neumonía por coronavirus, lamentablemente, y también podemos ver neumonías por hongos, ¿sí? Sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué tipos de neumonías hay? Las podemos clasificar como neumonía adquirida en la comunidad o NAC, que puede ser típica o atípica dependiendo de los gérmenes, puede ser aspirativa en pacientes que son ancianos o que tienen fístulas broncoesofágicas o que son pacientes que han tenido una ACV y tienen algún trastorno de la deglución. Neumonías en pacientes EPOC, el paciente EPOC ya tiene una enfermedad de base que es el EPOC, y neumonías en pacientes inmunocomprometidos. Luego tenemos las neumonías intrahospitalarias, también en pacientes EPOC, inmunosuprimidos, con gérmenes atípicos principalmente. Los gérmenes hospitalarios son un poco más difíciles de combatir. Y también en personas sanas que se han ido a operar por algo y que quedaron internadas y hacen una neumonía. La neumonía en paciente inmunosuprimido la vamos a ver aparte y hay otras neumonías raras como la eosinófila que también la vamos a ver. Principalmente las que tienen parasitosis, personas con parasitosis que tienen un ciclo en el pulmón. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son los signos típicos de la neumonía? Un paciente puede empezar con un resfrío o con una gripe y luego hacer una neumonía, ¿sí? Los resfríos y las gripes por lo general son todos virales, pero se pueden sobreinfectar con bacterias o con otros gérmenes y hacer una neumonía. Principales síntomas de la neumonía: fiebre, fiebre alta, escalofrío, sudoración, tos con expectoración mucosa. Pueden cursar con cefaleas, con dolores musculares y articulares seguro, falta de apetito, disnea o dificultad para respirar. También puede tener anorexia, si el paciente no quiere comer, solamente quiere tomar agua y quiere dormir mucho, y sobre todo duele mucho todo lo que es músculos y articulaciones. Tienen fiebre, tienen escalofrío, sudoración, disnea, taquipnea. Pueden presentar dolor pleurítico porque podemos tener un derrame pleural paraneumónico. Y vamos a ver un poquito neumonías típicas y atípicas. Acá vemos el pobre señor está bastante mal y tiene sus alvéolos muy congestionados. Habíamos dicho, dentro de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, los gérmenes típicos, neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis,
Staphylo aureus. Y los atípicos, que son muy raros, Klebsiella, muchas veces Klebsiella y Serratia se los ve en pacientes alcohólicos, y en pacientes que tienen bronquiectasias también se pueden infectar con pseudomonas, que es muy difícil de combatir la pseudomona hoy en día. La clínica en los pacientes ancianos puede ser bastante diferente de la clínica normal en el paciente adulto, joven, porque acá aparece de forma muy insidiosa. Al principio el paciente anciano, añoso, puede estar obnubilado o confundido, o a veces tiene fiebre, a veces no. Puede ser que ni siquiera tenga tos o dolor en punta de costado, ni expectoración, porque si tiene una tos quizás no es productiva. Pero bueno, principalmente puede ser que se presente con alteración del sensorio. Aquí hay que hacer una radiografía para descartar o confirmar si está cursando una neumonía o no. Así que recuerden que los pacientes mayores, los pacientes añosos o ancianos pueden tener una forma de presentación un tanto diferente de la forma de presentación típica de la neumonía. Muy bien, la neumonía típica en la radiografía y en la semiología presenta un bloc neumónico, que es un síndrome de condensación. Hay una zona de los alvéolos que está compactada, que es lo que vemos aquí, ¿sí? Los alvéolos están con neumonía, están compactados, formando lo que se llama un bloc neumónico. Y en anatomía patológica se dice que sufren fenómenos de hepatización roja primero y hepatización gris posteriormente. Hay un proceso inflamatorio, infeccioso, con muchos neutrófilos que invaden los alvéolos, y esto es lo que hace que se forme ese bloc neumónico, que lo vamos a ver como una imagen radiopaca, algodonosa, que tiende a coalescer, y da a la semiología, a la percusión, un aumento de las vibraciones vocales. Recuerden que la neumonía típica solamente, es la única que cursa en general con vibraciones vocales aumentadas, semiológicamente hablando. Todas las demás, no. Todos los demás síndromes, un neumotórax, un derrame pleural, una telecasia, no tienen vibraciones vocales aumentadas. La única que tiene vibraciones vocales aumentadas es la neumonía. Cuando el bronquio está permeable, en la radiografía vamos a ver lo que aparece, se conoce como el signo del broncograma aéreo. Es una imagen oscura o radiolúcida que dibuja digamos, el recorrido, o sigue todo el recorrido del bronquio. La zona de la neumonía, que es el bloc neumónico, va a tener excursión de bases respiratorias disminuidas, y en general los movimientos respiratorios van a estar disminuidos, y a la percusión, si nosotros percutimos esa zona, vamos a encontrar matidez. En la auscultación vamos a encontrar 3 periodos. Cuando se está instalando la neumonía, vamos a encontrar crepitantes húmedos. Cuando la neumonía está en su franco desarrollo, vamos a escuchar el soplo tubario, que justamente es por el bronquio permeable. Y al final de la neumonía, cuando ya se está resolviendo, cuando se está curando, volvemos a oír los crepitantes húmedos. Al auscultar la voz hay pectoriloquia y pectoriloquia áfona. Si nosotros le pedimos al paciente que diga 33 o que hable, se escucha clarito como cada una de las palabras, incluso si el paciente las dice despacito con voz cuchicheada. Lo cual, esto no pasa en un paciente que no tiene neumonía. Y esto tiene que ver con este fenómeno de caja de resonancia, que hace que estén aumentadas las vibraciones vocales también. Muy bien, la neumonía típica, nosotros lo que vemos en la radiografía concuerda con la clínica del paciente. Lo que pedimos es una radiografía de tórax, frente y perfil, laboratorio, vamos a pedir gasometría, y se pueden hacer cultivos de esputo o bien también de hemocultivos de punción venosa, ¿sí? La prevención contra la neumonía es la vacuna. Recuerden que hay vacuna contra el neumococo, que es muy importante. Pacientes mayores de 65 años o pacientes de cualquier edad que tengan otras enfermedades como EPOC, diabetes
inmunosuprimidos o personas cardiópatas, sí o sí tienen que colocarse la vacuna antineumocóxica, ¿sí? La vacuna para la neumonía. Y los niños reciben por calendario de vacunación, menores de 12 meses, por supuesto, 3 dosis. En general, los niños entre los 12 y 24 meses reciben 2 dosis, pero lo normal es que sea a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad que reciben las dosis de la vacuna contra neumococo o contra la neumonía. Bien, aquí tenemos imágenes donde se ven las zonas algodonosas, ¿sí? Los bloques neumónicos. Esto que ustedes ven aquí es la cámara gástrica. Bueno, esto es una imagen de una neumonía. Ven el síndrome de condensación con el broncograma aéreo. Aquí lo mismo, síndrome de condensación bastante importante con el signo del broncograma aéreo, que son esas imágenes más oscuras que se ven, que dibujan como ramitas, que en realidad es el recorrido que hace el bronquio. Estos tratamientos que nosotros proponemos son unos tratamientos que se pueden hacer o que se pueden aplicar, pero recuerden que cada lugar, es decir, cada sanatorio, cada clínica tiene su protocolo, cada hospital, y la elección también tiene mucho que ver con el tipo de paciente que yo tengo frente a mí. Pacientes internados y pacientes ambulatorios van a tener distintos tipos de tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer es hacer algo que se llama CURV 65. CURV 65 son unos parámetros que tenemos que controlar y que nos van a decir si el paciente requiere internación o no. Con que uno solo de los parámetros esté alterado, el paciente se interna. Entonces, vamos a ver el CURV 65 primero. La C es de confusión, ¿sí? Paciente que está obnubilado, confundido, perdido, se interna. U de urea mayor a 7 milimol por litro o un BUN mayor a 19 miligramos por decilitro. Respiraciones por minuto, paciente que está muy taquipneico, mayor a 300 respiraciones, a 30 respiraciones por minuto. Recuerden que la normal era entre 12 y 18 o 20, ¿sí? Paciente taquipneico lo tenemos que internar. La tensión arterial, la B de blood pressure, que es la tensión arterial, tiene que haber una sistólica menor de 90 o una diastólica menor o igual a 60 para que yo decida internar al paciente. Y la edad es fundamental. Pacientes de 65 años o más de 65 también se interna. Y lo podemos internar si tiene menos de 65 años y pocos recursos económicos, o si no tiene nadie que lo pueda cuidar o no puede comprar los remedios, también lo vamos a internar. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es tratamiento ambulatorio o con internación, según el curvo o la situación socioeconómica. Neumococo, ¿sí? Se hace un tratamiento empírico por 14 días, 2 semanas de tratamiento para lo que son las neumonías típicas de la comunidad. Se puede dar amoxiclavulánico o ampicilina sulbactam. Por lo general la ampicilina se da más en pacientes añosos, en pacientes mayores, y en ambos casos se da 1 gramo cada 12 horas. Se puede asociar eritromicina 1 gramo cada 8 o 12 horas. Otra opción es ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas endovenosa, en el caso de los pacientes internados, con eritromicina 1 gramo cada 8 o 12 horas. Pacientes alérgicos a la penicilina y en general los derivados de la penicilina, se podemos dar levofloxacina, ya sea en comprimidos o endovenosa. En el caso del Staphylo aureus, Staphylo responde mucho mejor a lo que es vancomicina. Vancomicina 2 gramos por día, asociado a rifampicina 300 miligramos cada 12 horas. Y los gram negativos se pueden tratar mejor con ceftazidime, 1 gramo cada 8 horas, más amicacina. Neumococo resistente se lo trata con levofloxa o con vancomicina. No se puede dar ni penicilina ni cefalosporina porque tienen resistencia cruzada. Y los macrólidos cubren gérmenes raros como la legionela. Macrólidos estamos hablando de claritromicina, roxitromicina, ¿sí?
Acitromicina. Recuerden que acitromicina es un macrólido que tiene efecto post-antibiótico, es decir, el antibiótico se da por menos tiempo. Si yo lo doy 5 días, el efecto dura como 7, porque se guarda el antibiótico en las células, en los neutrófilos principalmente, en las células blancas, y se va liberando lentamente. Bien, neumonías atípicas. Las neumonías atípicas se llaman atípicas no por los gérmenes, que por lo general suelen ser atípicos, sino principalmente porque hay una importante disociación clínico-radiológica. Es decir, la clínica del paciente no coincide con la radiografía del paciente. Uno puede ver al paciente que clínicamente no lo ve tan mal, pero cuando le saca una radiografía, en la radiografía parece que el paciente estuviera completamente destruido, ¿sí? O que estuviera realmente para estar internado en terapia intensiva. Entonces, disociación clínico-radiológica, ¿sí? No vamos a ver el síndrome de condensación que vemos en la neumonía típica. Lo que vamos a ver es una imagen de pulmón sucio, ¿sí? Es una imagen intersticial o también llamada en vidrio esmerilado o en vidrio deslucido. Y tiene muy poca clínica de neumonía en el paciente. Así que la radiografía la vamos a ver como si el paciente se estuviera muriendo ya, y la clínica del paciente vemos un paciente que está bastante normal o bastante entero. Tiene más una clínica de un cuadro gripal, de malestar general, desgano, astenia, mialgias y artralgias. Incluso puede tener algunos síntomas digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Es una gripe con mucha tos mucoide, pegajosa y clara, que no es una tos seca, ¿sí? Es una tos productiva, y puede cursar con fiebre sin escalofríos. En las neumonías por COVID, por la enfermedad de coronavirus, se ha visto mucho, sobre todo en niños o en ancianos, personas que empiezan con un síntoma digestivo, con un cuadro abdominal, con diarreas, con cuadros que semejan una gastroenteritis, ¿sí? Pero es una neumonía. Así que hay que hacer un seguimiento importante de los pacientes. En este caso, los gérmenes no anidan en el alvéolo, sino en el intersticio del pulmón, ¿sí? No están invadiendo el alvéolo. Por eso no voy a tener síndrome de condensación, no voy a tener las vibraciones vocales aumentadas, no va a haber matidez, ni pectoriloquia, ni soplo tubario. Lo único que va a tener en común con la neumonía típica son los crepitantes. También va a tener crepitantes húmedos, igual que la neumonía típica, pero es lo único que van a tener en común. Por lo general, lo que vamos a ver en esta imagen intersticial de vidrio esmerilado son las dos playas pulmonares afectadas. Por lo general son bivasales. La neumonía típica que habíamos visto antes era un síndrome de condensación, que era un bloque neumónico en una área en particular de uno de los pulmones. Bien, por lo general son producidas por virus, como el adenovirus, el Coxsackie, el sincicial respiratorio, el virus del sarampión también produce neumonía, el virus de la varicela también, que es el herpes zóster, ¿sí? Produce justamente el herpes zóster, produce la culebrilla famosa cuando se reactiva, pero puede producir neumonía, la influenza virus, y estas neumonías virales pueden sobreinfectarse con neumonías bacterianas. Hay que dar siempre la vacuna antiviral, la triple viral, se puede dar hasta los 50 años de edad, ya después ya no. Los virus más virulentos son el hantavirus, que da un cuadro pulmonar bastante mortal, bastante grave, y lo que son los síndromes respiratorios agudos por los coronavirus, el SARS, y el MERS, que es el de Medio Oriente. Y dentro de lo que es el SARS teníamos el coronavirus 1 y el coronavirus 2, que el coronavirus 2 es el del COVID, que es digamos, la gripe que está en este momento como una pandemia mundial esparcida por todos lados. Mata a las personas justamente por este tipo de neumonía típica que da. Neumonías atípicas virales, los virus los podemos tratar con amantadina, 100 miligramos cada 12 horas,
oseltamivir, que es el famoso Tamiflu, 75 miligramos. Y si no, tenemos neumonías por herpes, como el caso de la varicela, que se tratan con aciclovir, o por sincicial respiratorio, que lo podemos tratar con ribavirina. La mayoría de las neumonías, sobre todo las virales, y al igual que los cuadros gripales virales, son autolimitadas. Y un 5% da neumonía viral complicada y el paciente se puede morir, como ocurrió ahora con esta pandemia de coronavirus. Acá tenemos la neumonía típica, que es esta que vemos aquí, que es la neumonía lobar, ocupa un lóbulo. Fíjense ahí la imagen donde marcan las flechas blancas, la imagen del broncograma aéreo, que es el bronco permeable en el medio de un bloque neumónico o síndrome de condensación, que es una imagen alveolar algodonosa. Y esto comparado con lo que es una neumonía atípica, ¿sí? Que se ve, es una imagen intersticial en panal de abeja, que es bastante, bueno, primero que es bilateral y es bastante diferente de lo que es una neumonía lobar. ¿Sí? Una neumonía típica lobar por neumococo y una neumonía atípica en imagen de panal de abejas, que en este caso creo que era de una legionela. A ver, vamos a ver un poquito el tema de los gérmenes de las neumonías atípicas. Tenemos algunos que son como el micoplasma o la clamidia, que son parásitos intracelulares obligatorios. Mycoplasma pneumoniae se da en epidemias en lugares cerrados. Lugares cerrados pueden ser escuelas, orfanatos, cárceles, guarderías, geriátricos. Los centros geriátricos se ven bastante. Da neumonías que no son graves y que cursan con cefalea, dolor de oído y meningitis, que es la inflamación del tímpano. También pueden dar dolor retroesternal porque inflaman mucho la tráquea, ¿sí? Dan anemias hemolíticas, miocarditis, pericarditis, pueden dar un síndrome de Guillain-Barré, pueden dar insuficiencia cardíaca derecha, y el diagnóstico de certeza es serología para micoplasma al ingreso y cuando mejora a los 15 días. Si los títulos aumentaron, se confirma que era micoplasma, pero es un diagnóstico retrospectivo. Tratamiento con macrólidos, principalmente eritromicina, 1 gramo cada 8 o 12 horas. También se puede dar roxitromicina, 50 gramos cada 12, claritro 500 cada 12, o azitromicina, que habíamos hablado antes, tiene el famoso efecto postantibiótico. Lo damos 5 días y dura 1 semana o 15 días. Las tetraciclinas, podemos dar doxiciclina, 100 miligramos cada 12 vía oral. Clamidia pneumoniae no da complicaciones graves y se trata exactamente igual que micoplasma. La clamidia shiitake causa una enfermedad que se llama citacosis, que es una enfermedad producida principalmente por aves, loros y palomas, así que hay que tener mucho cuidado con las palomas en los balcones. Es una zoonosis. Da cuadros muy graves con encefalopatías, pacientes van a estar obnubilados y confusos, con fiebre muy alta, pueden tener diarrea, esto hace que se confunda con la fiebre tifoidea o tifus, ¿sí? Puede causar distrés respiratorio y muerte. Generalmente tratamientos con tetraciclina, dosis altas, 2-3 gramos por día, asociada a algún macrólido, y rifampicina, 300 miligramos. Luego tenemos otros gérmenes como las riquecias, ¿sí? La fiebre Q está asociada a algunos animales. Aquí en Argentina se lo asocia a las cabras en las provincias de Córdoba y San Luis. Tenemos neumonías con hepatitis. Hay un aumento franco de las transaminasas o bien con endocarditis. También lo vamos a ver en pacientes ganaderos o rurales o veterinarios. Se trata con macrólidos y con tetraciclinas. La Legionella pneumoniae también da una neumonía que puede ser típica o atípica, puede dar una típica con síndrome de condensación altamente evolutivo y mucha sintomatología digestiva principalmente. Por ejemplo, náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio derecho, aumento franco de las transaminasas, ¿sí? Con una hepatitis importante,
Y puede dar también síntomas neurológicos, ¿sí? Cefaleas, obnubilación, confusión. Todo esto es por la hiponatremia o por la alteración de la secreción de la hormona antidiurética. Dan neumonías que realmente son muy graves, que quizás en una semana determinan la muerte del paciente, y se tratan con 4 tipos de antibióticos distintos: macrólidos, doxicilina, levofloxacina y rifampicina. Para diagnosticarla, el diagnóstico de certeza es el antígeno urinario de la legionela. Suele haber mucha legionela en los sistemas de ventilación. Recuerden siempre que cuando cambian de temporada, invierno a verano principalmente, hay que limpiar muy bien los filtros de los aire acondicionados, porque suelen juntar bastantes bacterias. Bien, aquí tenemos nuestra vedette, lamentablemente, que es la enfermedad COVID-19, ¿sí? La neumonía por coronavirus o neocoronavirus, ya que este es el coronavirus 2. Es síndrome agudo respiratorio 2, el SARS-2 o COVID-19 por neocoronavirus. Los síntomas pueden ser leves, moderados o severos. También tenemos pacientes asintomáticos que pueden estar contagiados y no saberlo porque no tienen síntomas. Es un síntoma que se originó en China. Los coronavirus por lo general son virus que están en los animales y uno contrae la enfermedad por comer los animales. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Tiene una alta tasa de contagio, esto es muy importante. Los síntomas son tos seca, fiebre muy alta, disnea, inspiración acortada, y podemos tener también cefaleas, estornudos, falla renal, puede haber cuadros abdominales, también es importante, ¿sí? Ya que hay algunos pacientes que comienzan con diarreas o con gastroenteritis. Lo que vamos a ver en la radiografía son opacidades bilaterales. Recuerden que estas son neumonías atípicas, entonces vamos a ver imágenes intersticiales, reticulares o en vidrio esmerilado. Vamos a ver también alteración en el hepatograma, vamos a ver linfocitopenia en el laboratorio y la clínica del paciente con todos los síntomas que nombramos recién. En la tomografía también vamos a ver imágenes intersticiales y se pueden hacer 2 tipos de test. El test por PCR, que se hace el hisopado nasal y faringio, y el test de anticuerpos, que es una muestra de sangre para ver si hay anticuerpos contra coronavirus. Complicaciones: se pueden llegar a ver miocardiopatías virales y por supuesto la muerte del paciente. Tratamiento de soporte: se ha usado en algunos casos la hidroxicloroquina y los anticuerpos monoclonales, pero son tratamientos muy costosos. Normalmente lo que hacemos es todo el tratamiento sintomatológico y de soporte, y por supuesto va a requerir respirador o no, según la gravedad del paciente. No todos los pacientes que tienen COVID están internados, muchos pueden quedarse en su casa y no necesitan respirador por esta enfermedad. Estas son algunas placas para que ustedes vean cómo se ve una neumonía por coronavirus, que es esa imagen de pulmón sucio, ¿sí? Son imágenes retículo-nodulillares, infiltrantes, se ven en ambos campos, ¿sí? Estas son las imágenes tomográficas, donde se ve también los infiltrados, ustedes los ven ahí, son esas imágenes más hipodensas, más hiperdensas o isodensas, depende. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es neumonía en un paciente EPOC. El paciente EPOC, paciente fumador o no fumador, pero que tenga EPOC, es un paciente que ya tiene una patología de base, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, esto hace que el paciente tenga cierto grado de inmunosupresión. Entonces, las neumonías y las infecciones en general descompensan mucho a los pacientes EPOC. Neumonías pueden ser neumonías adquiridas en la comunidad o intrahospitalarias, y los gérmenes pueden ser típicos o atípicos: neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, virus, pseudomonas, que es bastante grave, Escherichia coli y Staphylococcus meticilino resistente.
El diagnóstico lo hacemos con radiografía de tórax, con la semiología del paciente, con análisis del esputo o expectoración, con una muy buena anamnesis y podemos ver si tiene fiebre, neumonías a repetición, si el paciente es fumador, etc. Recuerden siempre que para toda neumonía el criterio de internación y de severidad o pronóstico es el CURB 65 que vimos anteriormente, y tratamiento depende del germen, si es típica, atípica o de la comunidad o intrahospitalaria, se puede probar con amoxiclavulánico, claritromicina o ceftriaxona más claritromicina. Tratamiento empírico, podemos dar ceftazidimia amicacina y pedir antibiograma para detectar si hay cepas multiresistentes. Se puede dar pipertazo, piperacilina tazobactam y aminoglucósidos. Y se puede dar, eso en el caso de Pseudomonas, y en el caso del Staphylo aureus multiresistente, vancomicina asociada a rifampicina. Además, el paciente tiene que seguir con su tratamiento para el EPOC, que incluye glucocorticoides y broncodilatadores, como vimos en la clase de EPOC. Las aspirativas, hay que tener en cuenta que suelen ser pacientes que tienen o fístulas broncoesofágicas o que han tenido una ACV y tienen problemas deglutorios, una ACV o cualquier otro trastorno neuromuscular que le pueda llegar a dar trastornos en la deglución, o bien pacientes muy añosos. Aquí el problema es que se aspiran gérmenes que provienen de la boca, y gérmenes de la boca son bastante diferentes de otros gérmenes. Bien, otros pacientes que pueden tener neumonías aspirativas: ancianos, demenciados, parkinsonianos, personas con secuelas de ACV o trastornos del sensorio en general. Los gérmenes son peptostreptococos, prebotelas, porfiromonas, fusobacterium, bacteroides, veiolena, neumococos y Staphylo aureus. Ubicación: si el paciente está acostado, un paciente postrado, acostado, internado, por lo general va a tener en los segmentos posteriores de los lóbulos superiores y en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Si es un paciente que deambula, que no está internado, no está acostado, va a tener más bien en los lóbulos inferiores y preferentemente del lado derecho. Recuerden que en la anatomía del paciente, el bronquio del lado derecho es más vertical con respecto al del lado izquierdo, que es más inclinado o más horizontal. Además, el bronquio del lado derecho, además de ser más vertical, es más ancho que el bronquio izquierdo, y el bronquio del lado derecho es más corto en su trayecto recorrido. Por eso, las personas son más propensas a tener neumonías del lado derecho y no del lado izquierdo del pulmón. En el pulmón derecho, lo mismo que cuando los niños tragan algún objeto extraño, ¿sí?, y se queda enclavado, va a ser en el pulmón, cuando aspiran, perdón, no cuando tragan. Cuando aspiran algún objeto extraño, ese cuerpo extraño va a quedar enclavado en el bronquio derecho, ¿sí?, por la anatomía del bronquio. Bien, ¿qué tenemos en cuanto a al diagnóstico? Radiografía de tórax, semiología, anamnesis, y en la radiografía de tórax lo que vamos a ver es que es una neumonía que tiene una evolución bastante particular. Tiene estas etapas, son 3 etapas. Al inicio vamos a ver una neumonitis con una imagen intersticial difusa, luego la zona se va a consolidar y aparece el síndrome de consolidación, y tercero, puede tener cavitaciones, es decir, cavernas. Podemos encontrar cavernas por la necrosis del parénquima pulmonar, y se pueden formar abscesos, que ahí lo que vamos a ver es un nivel hidroaéreo. La clínica comienza con un inicio muy agudo o abrupto, con fiebre elevada, escalofrío, sudoración y a veces un dolor pleurítico tipo en puntada de costado. O bien en los pacientes mayores con un inicio más solapado o más indefinido. Después de 1 o 2 semanas empiezan a aparecer los abscesos y la expectoración fétida o la gómica, y hay que tratar los abscesos, ¿sí? Los abscesos por lo general hay que punzarlos, pero el tratamiento antibiótico, acá tenemos varias opciones, puede ser ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas, más clindamicina 600 cada 8, ceftriaxona 1 gramo cada 12, más penicilina 200 millones de unidades por día,
levofloxacina en el caso de los pacientes que no puedan recibir penicilina, 400 miligramos por día más clindamicina, y mipenem, que es como una bomba, 500 miligramos cada 8 y penicilina o clindamicina. Bien, y tenemos también lo que se llaman las neumonías eosinófilas, muy asociadas a las parasitosis. Los parásitos, algunos parásitos, por supuesto que no todos, en su ciclo hacen una pasada por el pulmón y esto se llama síndrome de Leffler. Se asocia mucho a eosinofilia, en el caso de la aguda, y la crónica es idiopática, que puede durar semanas o meses. Aquí tenemos lo que hablaba recién de las parasitosis con el síndrome de Leffler, que van a tener eosinofilia, diarrea, fiebre, dificultad respiratoria, broncoespasmo y pérdida de peso. Y en las radiografías lo que vamos a ver son opacidades cambiantes, que es el parásito que se va desplazando. Si yo tomo una serie de 2 o 3 o 4 radiografías, voy a ver cómo el foco radiopaco se va a ir cambiando de lugar. Parásitos que podemos encontrar: anquilostomas, strongyloides, Necator y Ascaris. Otra es la eosinofilia por una vasculitis que se llama vasculitis de Churg-Strauss. También podemos tener por el síndrome hipereosinofílico y por la aspergilosis. La aspergilosis pulmonar suele ser bastante común de ver en los pacientes HIV positivos o los pacientes inmunosuprimidos por HIV. La clínica, la aguda, tiene imágenes que parecen un síndrome de condensación en zonas periféricas del pulmón y por lo general semeja el negativo de la imagen en alas de mariposa que solemos ver en el edema agudo de pulmón. El diagnóstico lo podemos hacer por lavado broncoalveolar y vamos a ver que hay muchos eosinófilos en la muestra. Se trata con corticoides, con antifúngicos si fuera por aspergilosis o con antiparasitarios si fuera por parásitos. En el inmunodeprimido hay que evaluar un poquito cuáles son las causas de inmunosupresión que tiene el paciente. Puede ser un paciente diabético, puede ser un paciente que tenga cáncer, que tenga insuficiencia renal, que tenga HIV, que tenga alteración en la inmunidad celular, ¿sí? Pacientes neutropénicos o con mieloma múltiple, con alteraciones genéticas del complemento, pacientes que han recibido quimio o radioterapia, o si está alterada la cantidad o calidad, si hay neutrófilos no funcionantes, ¿sí? Y si hay inmunidad humoral alterada, es decir, una fabricación incorrecta o un déficit de inmunoglobulinas. Dentro de lo que eran las enfermedades, ya las nombramos: diabetes, cáncer, insuficiencia renal, HIV son las más importantes, ¿sí? Y si los pacientes están haciendo tratamientos oncológicos o son pacientes trasplantados, lógicamente van a estar inmunosuprimidos. Hay pacientes que reciben drogas como los corticoides e inmunosupresores como aciatropina o metrotexate, que pueden causar mucha inmunosupresión. Recuerden que los corticoides causan mucha inmunosupresión. A largo plazo les causan inmunosupresión. Los gérmenes. Dentro de los gérmenes típicos, Streptococcus pneumoniae, que es el famoso neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Staphylo aureus o pseudomonas sensibles a los antibióticos. Los atípicos son Mycoplasma, Chlamydia, Legionella, Mycobacterium. Hay micobacterias atípicas ambientales y otras micobacterias como la de tuberculosis. Los intrahospitalarios son más graves, son por lo general gram negativos: Pseudomonas, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Escherichia coli, Acinetobacter y Serratia. Y los gram positivos tenemos los Staphylo aureus meticilino resistentes, ¿sí? Y gérmenes oportunistas, que son los gérmenes que suelen aparecer en los pacientes inmunodeprimidos. Estos gérmenes, en las personas que no tienen problema con su sistema inmune, pasan desapercibidos porque el sistema inmune los puede combatir. Pero en los pacientes inmunosuprimidos, inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, estos gérmenes pueden causar graves problemas. Entre ellos, los oportunistas, tenemos Mycobacterium tuberculosis, micobacterias atípicas o ambientales, hongos como el mucor, histoplasma, criptococo, cándida, aspergillus, coccidioides, blastinomyces
y algunas otras bacterias más raras como Nocardia y Rhodococcus equi. Rhodococcus equi es muy destructivo, ¿sí? Los virus, algunos como citomegalovirus, que es un virus muy común que todos tenemos, pero que sin embargo en la persona inmunocomprometida puede causar problemas. Diagnóstico con una muy buena anamnesis, con cultivos de esputo, hemocultivos para ver si hay gérmenes en la sangre, se pueden diseminar rápidamente a otros órganos, lavado bronquialveolar, endoscopía, cepillo envainado, punción transparietal o transbronquial, toma de muestra de biopsia si fuera necesario y toracoscopía es una cirugía a cielo abierto que es bastante complicada, ¿no? En el caso de tener que hacer eh, una cirugía, es preferible, bueno, que se hagan primero todos los métodos anteriores para poder llegar a un diagnóstico sin tener que hacer algo invasivo. Bueno, muy bien. Ya nos quedan 2 clases nada más y enseguida volvemos. Muchas gracias.